Estamos con Pedro Castillo, director de TTX México y Latinoamérica. Muchas gracias por la entrevista, Pedro. Queremos conocer un poco más cómo es que está trabajando el equipo de TTX en México. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto? Claro que sí, Rosario. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido con Product Finish en México y por todo lo que ustedes hacen por esta industria, que es muy importante para todos los que estamos participando en la misma. TTX en México, tenemos una oficina de venta y de servicio a nuestros clientes. TTX por más de 25 años ha tenido presencia con equipos instalados en el país. Desde hace 5 años se decidió instalar una oficina para dar un servicio más cercano con ingenieros mexicanos para apoyar a nuestros clientes, así como una oficina de venta para apoyar todos esos proyectos en los cuales muchos clientes están buscando expandir sus operaciones. Actualmente contamos con ingenieros en diversas partes de México, como lo que es en el centro del país, en el norte del país y algunas expansiones en el sureste con otras divisiones de TTX que tenemos actualmente. ¿Y qué podemos esperar de TTX en los próximos meses, en el mediano plazo? ¿Qué planes tienen en el país? Claro. Pues muchos planes. La apuesta de TTX en México y Latinoamérica es muy grande, utilizando a México como el pivote para precisamente continuar dando apoyo, porque tenemos clientes más allá de México, en Colombia, Argentina, Perú, Ecuador. La oficina sigue creciendo, nuestra oficina de servicio se va a expandir, nuevos talentos tenemos que atraer, no solamente atraerlos, hay que formarlos, hay que llevarlos de la mano con una carrera interna. Otras áreas y departamentos también estamos considerando ya iniciar con un centro de diseño especializado en México, con lo cual ingenieros mexicanos estarán participando en el diseño y de los equipos que nosotros hacemos. Nosotros no somos una empresa que tiene equipos de catálogo, sino todo lo hacemos a la medida de los requerimientos de los clientes. Entonces, el talento de diseño es algo único, la apuesta por el talento mexicano es grande. Esto es algo que inició hace un par de días, entonces literalmente tú tienes la primicia de todo esto, ¿verdad? Se estará haciendo el conocimiento público porque estaremos buscando y trabajando en, te digo, no solamente contratar gente, sino en crear toda una carrera para ese talento, lo cual considero que va a fortalecer bastante a la industria en México como está creciendo porque pues nuevamente la gente entra, trabaja, se empapa, se va reconociendo la importancia de los acabados superficiales, que originalmente se veía como una consecuencia de un proceso de producción, pero realmente esta especialidad es algo que atrae mucho valor y mucho mercado para todo el mundo. Sí, de hecho hay industrias en las que si no existe el acabado es muy difícil que se traiga el paquete completo, ¿no? Si no existe esa fortaleza de los acabados, no existiría, y entonces es una decisión reciente esta del nuevo equipo que se va a conformar. Sí, es algo que se viene evaluando, lo hemos venido viendo. Obviamente, como digo, una frase muy trillada, bueno, la pandemia movió cosas, movió planes y pues los movió para bien porque nos permitió continuar analizando y reconfirmar o confirmando la decisión que hemos tomado. Y te digo, el área de diseño es una de otras más que también estamos expandiendo, que estaremos comunicando paso a paso. Y esto también va de la mano con el lanzamiento de productos que el mismo TTX ha hecho aquí en Estados Unidos, que clientes en México han estado adquiriendo, los cuales en su momento cada uno de ellos irán dando a conocer a su respectivo tiempo, pero también el lanzamiento de otros productos que estamos por hacer en México en el transcurso de este 2021, lo cual todo esto hace una base de la apuesta de TTX en México, en el país, pero sobre todo en la fortaleza con la que cree en la industria en México. Esto es algo muy bueno. Pues muchísimas gracias, son grandes noticias para México y sí, estamos muy emocionados de darle seguimiento, de saber qué es lo que va a pasar, pues sí, mil gracias por la primicia y por todo lo que están haciendo también ustedes por la industria. Sabemos que es una apuesta ambiciosa, ¿no? Se oye como una propuesta muy ambiciosa y pues estamos felices de saberlo. Sí, claro que sí. La verdad, gracias a ustedes también por la cobertura que dan a la industria de acabados, dar a conocer los avances, los logros y las situaciones que atraviesa la industria, los clientes, los proveedores. Es un sistema complejo, es un sistema de muchos actores, pero al final del día el mantener un canal abierto que permite tener esa visibilidad de que hay buenas noticias, de que hay cosas sucediendo, que están avanzando, que empresas con la total seriedad
como TTX están haciendo esa apuesta es porque realmente hay una gran posibilidad de hacer que las cosas en México sucedan y de una manera importante. Muchas gracias, Rosario, gracias a Product Finish en México por este espacio y pues seguimos en esto, ¿no? Estamos en esto. Gracias a ti, Pedro. Pedro Castillo de TTX México. Muchísimas gracias.